Perdí a mi esposa de repente y tuve que criar solo a mis hijos. Nunca pensé que me tocaría escribir algo así, pero siento que compartirlo me ayudará a desahogarme. Hace 5 años mi vida cambió por completo. La mujer que amaba, mi compañera de vida, la madre de mis hijos, falleció de manera inesperada. Hasta ese momento, yo era un hombre común, con una familia que consideraba perfecta dentro de lo sencillo. Mi esposa era la que mantenía todo en equilibrio. Desde el hogar hasta nuestras emociones. Ella era esa persona que lograba que incluso los días más difíciles terminaran con una sonrisa. Pero la muerte no avisa. Una noche cualquiera, sin imaginar lo que se avecinaba, la vi entrar al hospital y no volver a salir. Desde ese instante tuve que enfrentar un miedo que jamás creí posible. Criar solo a nuestros 2 hijos, cargar con sus preguntas, sus lágrimas y sus necesidades, mientras yo mismo me sentía roto por dentro. Este es el relato de cómo pasé de perder a mi compañera de vida a convertirme en padre y madre al mismo tiempo. Es la historia de cómo, entre lágrimas, promesas y noches sin dormir, aprendí a reconstruir mi mundo por el bien de mis hijos. El día que mi vida cambió. Mi esposa siempre fue el corazón de la casa. No importa lo que pasara, ella encontraba una forma de darle luz a todo. Si yo llegaba cansado del trabajo, ella tenía preparada una cena sencilla, pero hecha con tanto cariño que parecía un banquete. Si los niños estaban inquietos, ella inventaba un juego o una canción para calmarlos. Era increíble cómo lograba que todo funcionara con esa energía suya que parecía inagotable. Por eso, aquella noche nunca la olvidaré. Comenzó como cualquier otra. Cenamos juntos, ayudamos a los niños con la tarea y después de acostarlos, nos sentamos en la sala a hablar de planes para el futuro. Queríamos ahorrar para llevarlos a la playa el próximo verano. Todo parecía tan normal, tan lleno de vida, hasta que ella se quejó de un dolor fuerte en el abdomen. Al principio pensé que era algo pasajero, quizás una indigestión. Ella insistió en que no era nada, pero yo notaba en sus ojos que el dolor era más intenso de lo que decía. Con cada minuto que pasaba su rostro se ponía más pálido. No quería preocupar a los niños, así que los dejé dormidos en casa de mi madre y conduje al hospital con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Lo que siguió fue una pesadilla. En urgencias la recibieron de inmediato. Me dijeron que debían hacerle unos estudios, que parecía algo grave, pero yo seguía pensando que saldría de allí caminando. Ella es fuerte, me repetía una y otra vez. Pero las horas pasaban y los médicos no me daban buenas noticias. Recuerdo con claridad el instante en que me permitieron entrar a verla. Estaba conectada a varias máquinas, su respiración era débil y me apretó la mano con las pocas fuerzas que tenía. Con voz entrecortada me dijo que no se preocupara, que cuidara de los niños. No podía entenderlo, no quería entenderlo. Todo pasó demasiado rápido. Una complicación inesperada, palabras médicas que no alcanzaba a comprender y de repente me quedé solo en esa habitación fría, mirando a la mujer que había sido mi mundo y que ya no respiraba. El camino de regreso a casa fue uno de los más largos de mi vida. Recuerdo detener el carro a mitad de camino porque las lágrimas no me dejaban ver. Me preguntaba una y otra vez. ¿Cómo le voy a decir a los niños? ¿Cómo voy a seguir? Nunca antes había sentido un vacío tan enorme en el pecho. Esa noche, la vida que conocía se rompió en 1000 pedazos. La promesa. No sé cómo describir con palabras lo que sentí ese último momento en que pude hablar con ella. La imagen de mi esposa en esa cama de hospital me persigue hasta hoy. Había estado luchando contra ese dolor que la consumía y aún así, cuando me vio entrar, trató de sonreír. Esa sonrisa fue la más frágil, pero también la más valiosa de todas. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Sus dedos estaban fríos, pero apretaron los míos con una fuerza que todavía no entiendo de dónde sacó. Apenas podía hablar y aún así encontró el valor para decirme lo que más le preocupaba. Nuestros hijos. Prométeme que nunca los dejarás sentir solos, me susurró con la voz débil. Claro que no, amor, estaré con ellos siempre, le respondí, tratando de sonar fuerte, aunque por dentro me estaba derrumbando. Ella me miró fijamente, con esos ojos que siempre parecían leerme el alma. No basta con estar, me interrumpió, respirando con dificultad. Quiero que seas todo para ellos. Quiero que, aunque yo no esté, sientan mi amor en cada cosa que hagas. Enséñales a ser fuertes, a soñar y a ser felices. Yo no podía dejar de llorar, pero aún así asentí. Le prometí que lo haría. Le juré que, aunque no tenía idea de cómo, encontraría la manera de llenar el vacío que dejaría su partida. Esas fueron sus últimas palabras claras hacia mí. Y en ese instante entendí que no era una petición cualquiera. Era su legado, su última voluntad, el encargo más grande y más duro que alguien podía dejarme. La vi cerrar los ojos y sentí que el tiempo se detuvo. Afuera, el sonido de los monitores y las voces de las enfermeras me parecían lejanos, irreales.
Mi mundo se redujo a esa habitación, a esa mujer que se me escapaba entre las manos. Cuando finalmente los médicos me dieron la noticia oficial, yo ya lo sabía. Lo había visto en sus ojos antes de que se apagaran. El dolor fue indescriptible, pero en medio de la desesperación había algo que no podía olvidar. Su promesa. Esa promesa se clavó en mí como una llama encendida en medio de la oscuridad. Esa noche, de pie en el pasillo del hospital, mientras sostenía sus pertenencias en una bolsa de plástico, me juré a mí mismo que no iba a fallar. Aunque no supiera cocinar como ella, aunque no tuviera su paciencia infinita, aunque me sintiera roto, no iba a fallar. Nuestros hijos merecían sentirla viva en cada detalle. Y desde ese momento, cada decisión de mi vida comenzó a girar en torno a esa promesa. Aprendiendo a ser padre y madre. Los primeros meses después de su partida fueron un torbellino de emociones y responsabilidades. Siempre había pensado que ser un buen padre significaba trabajar, proveer, estar presente en los momentos importantes. Pero de repente entendí que ser un buen padre era mucho más que eso. Ahora tenía que convertirme también en madre, consejera, enfermera, cocinero, maestro, y todo eso mientras cargaba con mi propio dolor. Las mañanas eran un verdadero reto. Mi hija, que apenas tenía 6 años, me miraba con esos ojitos llenos de preguntas. «Papá, ¿hoy me vas a peinar tú?», me decía. Yo me reía nervioso, porque no sabía ni cómo comenzar. La primera vez que intenté hacerle 2 coletas, terminé enredándole tanto el cabello que ella lloró y yo terminé frustrado. Pero en vez de rendirme, me puse a buscar videos en internet sobre cómo peinar niñas. Pasaba las noches practicando con un muñeco viejo de mi hija hasta que logré que me salieran las trenzas. El día que ella me miró al espejo y sonrió diciendo: «Quedó lindo, papi», sentí que estaba cumpliendo una parte de esa promesa. Con mi hijo de 8 años, la lucha era distinta. Él había sido muy cercano a su madre y al principio no quería ni hablar conmigo. Pasaba las tardes callado, mirando una foto de ella. Hubo noches en que lo escuché llorar en silencio y me dolía no tener las palabras correctas. Una vez lo encontré despierto a medianoche y me dijo: «Papá, ¿y si se me olvida la voz de mamá?». Esa frase me partió en 1000 pedazos. Desde entonces, todas las noches antes de dormir, le contaba historias de su madre. Cómo cocinaba, cómo bailaba en la cocina, cómo cantaba canciones inventadas. Yo quería que nunca la olvidaran, que en sus recuerdos siempre estuviera viva. Y estaban también las cosas prácticas, las que nunca había hecho. Cocinar, por ejemplo. Mi esposa siempre tenía todo bajo control y yo apenas sabía hacer arroz con huevo. Los primeros intentos fueron desastrosos. Quemé un par de ollas, se me olvidaba la sal o me quedaban las comidas incomibles. Los niños me miraban raro, pero poco a poco fui aprendiendo. Descubrí que cocinar para ellos no era solo darles de comer, era una forma de darles amor, de mantener la rutina que ella había creado. Hoy mis hijos todavía se ríen recordando aquellas sopas horribles de los primeros meses, pero también saben que cada plato llevaba el esfuerzo de un padre que no quería fallarles. La casa también se sentía vacía. Había silencio donde antes había risas. Al principio traté de llenar ese silencio con música, pero nada sonaba igual sin ella bailando por la sala. Entonces entendí que no podía sustituirla, solo podía reinventar la forma en que vivíamos. Así fue como empecé a organizar noches de juegos, maratones de películas y hasta pequeñas fiestas de helado en casa para hacerlos reír. Ellos no lo sabían, pero esas risas eran también mi medicina. No todo fue perfecto. Hubo días en los que perdía la paciencia. Días en que me encerraba en el baño para llorar en silencio porque sentía que no podía más. Pero cada vez que me miraba al espejo, recordaba la promesa. Yo no podía rendirme. No tenía derecho a rendirme. Y con el tiempo, poco a poco, me di cuenta de algo. Aunque yo estaba enseñándoles a vivir sin su madre, ellos también me estaban enseñando a mí a vivir sin mi esposa. Sus abrazos espontáneos, sus preguntas inocentes, su manera de seguir adelante, eran el combustible que me mantenía de pie. Ser padre y madre al mismo tiempo no fue un rol que yo escogí, fue un destino que la vida me impuso. Pero descubrí que en medio del dolor más profundo, también podía florecer una fuerza que nunca supe que tenía. Las ausencias que pesan. Con el tiempo uno aprende a sobrevivir, pero nunca a dejar de extrañar. Las ausencias no se sienten igual todos los días. Hay momentos en que parecen soportables, pero hay otros en los que pesan como una losa imposible de levantar. Las primeras fechas importantes sin ella fueron un infierno. El primer cumpleaños de mi hija después de su partida fue devastador. Recuerdo que ella se despertó emocionada, esperando encontrar la típica sorpresa que su madre siempre le preparaba. Globos en la habitación, un pastel improvisado con velas y una canción desafinada pero llena de amor. Yo hice todo lo posible para recrear esa tradición, pero me quedé corto. Compré globos, traté de decorar la casa de madrugada y hasta pedí un pastel.
Sin embargo, cuando le cantamos feliz cumpleaños y ella pidió su deseo, la vi mirar de reojo la silla vacía en la mesa. Fue como si la ausencia de su madre se hiciera visible, como si la fiesta estuviera incompleta aunque hubiera risas. Esa noche, cuando la arropé, me dijo bajito: «Gracias, papi, pero mami lo hacía más bonito». No lo dijo con maldad, solo con inocencia. Y esas palabras me atravesaron el alma. El Día de las Madres fue otro golpe duro. En la escuela pidieron a los niños hacer una manualidad para regalarle a sus mamás. Mi hijo llegó a casa con los ojos rojos, cargando un dibujo de una mujer sonriente con un vestido azul. Se lo entregó a su abuela, pero después vino hacia mí y me dijo: «Yo quería dárselo a mami». No supe qué responder, solo lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. Esa noche lloramos juntos, los tres, en la sala, mientras hablábamos de ella. Fue doloroso, pero también descubrí que llorar juntos nos unía más. Navidad también perdió su magia. Mi esposa siempre era quien decoraba la casa. Cada diciembre llenaba cada rincón con luces, adornos y villancicos. Yo traté de hacerlo, pero los niños notaban la diferencia. El árbol parecía más apagado, sin ella colgando las esferas y riéndose cuando alguna se caía. Una vez, mi hija me preguntó: «¿Y quién va a poner la estrella ahora?». Porque en nuestra familia siempre era su madre quien colocaba la estrella del árbol como símbolo de unión. De esa Navidad, entre lágrimas, decidimos que fueran los dos quienes la pusieran. Fue un pequeño gesto, pero nos dio la sensación de que ella seguía con nosotros de alguna forma. Las ausencias también dolían en lo cotidiano. En las noches de tarea, cuando mi hijo se frustraba y decía: «Mami lo explicaba mejor». En los domingos, cuando mi hija me pedía que le cantara antes de dormir y yo sabía que mi voz jamás tendría el mismo efecto calmante que la de su madre. O en las comidas, cuando probaban mis platos y yo veía en sus caras que, aunque no lo decían, extrañaban el sabor único de las manos de mamá. Yo trataba de mantenerme fuerte delante de ellos, pero había momentos en los que no podía más. Muchas veces me encerré en el baño para llorar en silencio, dejando que el ruido de la regadera tapara mis sollozos. Otras veces, cuando ellos ya dormían, me sentaba en el sofá con una foto de mi esposa en las manos, preguntándome si realmente estaba haciéndolo bien. Sin embargo, en medio de tanta ausencia, hubo algo que descubrí. Mis hijos también me daban fuerzas sin saberlo. Cada vez que me abrazaban sin motivo, cada vez que me decían «te quiero, papi», cada vez que reían con una inocencia que desafiaba el dolor, yo recordaba que todavía había razones para seguir luchando. Las ausencias dolían, sí, pero también nos enseñaron a valorar más la presencia que aún teníamos los unos de los otros. Y poco a poco, en medio del vacío, fuimos construyendo una nueva manera de ser familia. Un futuro con esperanza. El tiempo pasó, y aunque las heridas nunca cerraron del todo, aprendimos a vivir con ellas. Los niños fueron creciendo, y con cada etapa me di cuenta de que, de alguna manera, estaba logrando cumplir aquella promesa que le hice a su madre. Recuerdo el primer día que llevé a mi hijo al instituto. Ya no era ese niño que lloraba por miedo a olvidar la voz de su mamá, ahora era un adolescente seguro, con sueños de estudiar ingeniería. Mientras caminábamos hacia la escuela, me dijo: «Papá, gracias por nunca soltarme, aunque sé que fue difícil para ti». No supe qué contestar, solo lo abracé fuerte, porque esas palabras me confirmaban que cada sacrificio había valido la pena. Mi hija, por su parte, creció con una fortaleza que me sorprendía. Un día la escuché hablando con una amiga sobre su madre y dijo algo que me hizo llorar en silencio. «Mami no está aquí físicamente, pero yo sé que vive en mí. Porque mi papá se encarga de recordármela todos los días». En ese momento entendí que mi esfuerzo por mantener viva la memoria de su madre no había sido en vano. Claro que el camino no fue fácil. Hubo noches interminables de preocupaciones, madrugadas de enfermedad en las que no sabía qué hacer, reuniones escolares a las que iba solo, sintiendo la ausencia de mi esposa en cada asiento vacío a mi lado. Pero también hubo triunfos. La primera vez que mi hijo sacó el primer lugar en matemáticas, la vez que mi hija participó en un concurso de poesía y recitó un poema dedicado a la mujer más valiente que conocí, mi mamá. En esos momentos, el dolor se transformaba en orgullo. No niego que sigo extrañándola cada día. Hay días en que me sorprendo mirando su foto en la sala y preguntándome si estaría orgullosa de cómo llevé las cosas. Pero también hay días en que siento su presencia en los detalles más simples. En la risa de los niños, en la manera en que mi hija se peina con las trenzas que tanto le gustaban, en el entusiasmo de mi hijo cuando cocina su plato favorito porque así lo hacía mamá. Son pequeñas señales que me dicen que, de algún modo, ella sigue con nosotros. Hoy, 5 años después, no somos la misma familia que éramos antes de perderla, pero tampoco somos una familia rota. Somos una familia que aprendió a reconstruirse sobre el dolor, que encontró nuevas formas de amar y de apoyarse mutuamente.
Y aunque mi esposa no esté físicamente, su presencia se siente en cada logro, en cada sonrisa y en cada paso hacia adelante. Cumplí mi promesa y sigo cumpliéndola cada día. Porque mientras mis hijos tengan amor, esperanza y recuerdos vivos de su madre, ella nunca nos habrá dejado por completo. Y yo, aunque sigo llevando la herida de su ausencia, también aprendí algo. La vida no siempre se trata de esperar que pase el dolor, sino de aprender a caminar con él y aún así encontrar razones para sonreír. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que hemos pasado, me doy cuenta de que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Un día tienes a la persona que amas a tu lado y al siguiente ya no está. Al principio, ese vacío se siente insoportable, como un peso que te aplasta el pecho y no te deja respirar. Crees que nunca vas a poder levantarte de nuevo. Pero la verdad es que la vida no se detiene. Mis hijos seguían creciendo, seguían necesitando a alguien que los guiara, que los abrazara cuando tuvieran miedo, que los animara cuando quisieran rendirse. Y ahí entendí algo que me cambió para siempre. El dolor no puede ser más grande que el amor que uno siente por la familia. Cumplir la promesa que le hice a mi esposa no ha sido un camino fácil. Hubo noches de soledad, lágrimas escondidas, culpas que me perseguían. Pero también hubo risas inesperadas, aprendizajes nuevos y momentos de orgullo que jamás hubiera imaginado vivir. Aprendí que ser padre no solo es proveer, es estar presente, es escuchar, es abrazar incluso cuando no tienes fuerzas. Aprendí que se puede ser fuerte, aunque estés roto por dentro, porque a veces la fortaleza no consiste en no llorar, sino en seguir adelante mientras lloras. Hoy sé que mi esposa sigue viva en cada sonrisa de nuestros hijos, en cada valor que practican, en cada sueño que persiguen. Ella no desapareció, solo cambió de forma. Y yo me convertí en un puente entre su recuerdo y el futuro de nuestros pequeños. Si algo puedo compartir con quienes me escuchan es esto: nunca subestimen el poder de una promesa hecha desde el corazón. Porque esa promesa fue lo que me sostuvo en mis peores momentos, lo que me dio fuerzas cuando pensé que ya no podía más. La vida duele, sí, pero también enseña. Y si bien nunca dejé de extrañar a mi esposa, aprendí a vivir con su ausencia y a transformar el dolor en amor. Porque al final, lo que queda no es el vacío que deja la muerte, sino las huellas de amor que esa persona sembró en nosotros. Y esa será siempre mi mayor enseñanza. Se puede perder a alguien muy importante, pero jamás se pierde lo que sembró en tu alma. Mientras mis hijos sonrían, mientras yo los abrace con el mismo amor que ella me pidió, sabré que estoy cumpliendo su voluntad. Y eso, de alguna manera, significa que ella nunca nos dejó. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.